¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cristina Vargas y soy Radio Host. En esta ocasión voy a platicarles del caso del expediente del científico mexicano Jacobo Greenberg. Su desaparición, que fue el 8 de diciembre de 1994, y cómo se vincula este caso con el exmandatario mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León, que iniciaría su gobierno 7 días antes de la desaparición del científico. ¿Y cómo es que Ernesto Zedillo Ponce de León habría ordenado el carpetazo del expediente, dejando sin respuestas no solamente a la familia del científico, sino a toda una comunidad de científicos, de jóvenes ávidos de conocer acerca de la neurociencia, de un proyecto en desarrollo que llevaba el científico mexicano Jacobo Greenberg? Y hoy, en su reaparición, el exmandatario mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León, a través de medios de comunicación que le abren la puerta, que le abren el micrófono para que manifieste su inconformidad acerca de la política actual, pues no ha hecho más que desatar una serie de comentarios en las redes sociales, un porcentaje muy alto de cibernautas, de gente que está manifestando su repudio en contra de este mandatario. Y esto es debido a los sucesos que marcaron su sexenio. Hoy sabemos que se agrega el narcotráfico a las matanzas, a la corrupción, a los desfalcos sociales. Pero este caso es uno de los que señalan de una forma muy polémica la desaparición del científico mexicano, que hoy todos quisiéramos que estuviera presente, no solamente para obtener respuestas, para conocer de sus prácticas, sino para poner el nombre de Jacobo Greenberg en el lugar que se merece, como un gran científico mexicano, a pesar de las adversidades que tuvo que enfrentar con parte de la comunidad científica en su propio país. El creador de la teoría sintérgica, quien desapareció justo en la misma semana en la que el presidente Ernesto Zedillo habría tomado poder como presidente de la República Mexicana. Durante su gestión, Ernesto Zedillo habría cerrado el caso. Dejó la investigación de la desaparición del científico sin respuestas para nadie, absolutamente. Ni siquiera para su familia, su hija y sus hermanos, entre ellos el actor Ari Telch. El gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León inició el 1 de diciembre de 1994, terminó el 30 de noviembre del año 2000. Jacobo Greenberg desapareció solamente 7 días después de que se iniciara este gobierno, el de Ernesto Zedillo. Él desapareció el 8 de diciembre de 1994, solamente 7 días de diferencia. Hay que mencionar que hay una transición. Y también hay que mencionar que su predecesor era Carlos Salinas de Gortari, con bastante mala reputación, por cierto, en temas de seguridad y de otras cosas, de asesinato, por ejemplo. Se oye demasiado escabroso, pero hay demasiados calificativos para ese gobierno. Sí hubo una transición en la entrega de poderes, porque tenemos que puntualizar que en esos tiempos los presidentes trabajaban no precisamente desde el principio. Dejaban pasar un largo periodo entre la entrega y el recibimiento de documentos y pendientes, y más con la conciencia de que se trataba del mismo partido. Podrían dejar enmiendas, podrían dejar casos a medias, podrían no consolidar, en fin, era el mismo partido. Y puntualizar que en esos tiempos los presidentes trabajaban tal vez transcurrido todo lo que restaba del año para tomar poder en el mes de enero. Y vaya que nos dábamos cuenta. Lo cierto es que el presidente entrante, Ernesto Zedillo, no quiso proceder con la investigación y simplemente dio el carpetazo. Y aunque no existen datos de quiénes dentro de los gobiernos de ninguno de estos dos presidentes haya estado involucrado en lo absoluto, o haya metido la mano, o haya estado vinculado a la desaparición, ni del gobierno del presidente Zedillo ni del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, no hay datos fehacientes, no hay nada que involucre a ningún integrante de sus gobiernos en la desaparición de Jacobo Greenberg. Pero lo que sí es muy cierto y se narra con puntualidad en un expediente desencriptado
es que la investigación del caso fue interrumpida durante la presidencia de Ernesto Zedillo sin importar la espera de respuestas de nadie, ni de la UNAM, ni de la comunidad científica, ni de parte de su familia, ni de parte de absolutamente nadie. Su familia había perdido un integrante. La gente, la sociedad, los estudiantes estaban trabajando codo a codo en un proyecto ambicioso con su maestro, y el maestro desapareció. Y aunque parte de la comunidad científica es renuente, escéptica, se sabe que era la base de una información fundamental en un proyecto en desarrollo. La investigación del caso fue asignada al comandante Clemente Padilla mismo, que fue despedido por órdenes de Ernesto Zedillo. En mayo de 1995, Padilla ya había descubierto casos muy cruciales. La investigación había avanzado demasiado. Cuando él inicia en mayo, lo primero que se da cuenta es que nada de la información, nada de los apuntes, nada de lo del científico estaba en su sitio. Todo se lo habían llevado. Sus archivos, su computadora, sus discos duros, todo lo que había en el entorno del científico Greenberg, se lo habían llevado. No estaban en su domicilio. Evidentemente esto despertó el interés de Padilla porque sugería que alguien estaba realmente interesado en estas investigaciones. Alguien mandó por ellas. Padilla avanzó demasiado en esa investigación. Y qué extraño resulta que después de que su investigación es fehaciente, en 2 años de haber tomado la presidencia, justo cuando ya el presidente tiene nexos absolutos con el extranjero, con el gobierno del país vecino, justo en 1996, cierra el caso y despide al comandante Padilla de sus funciones, lo relega absolutamente. El presidente Ernesto Zedillo no quiere saber absolutamente nada, ni del investigador ni del caso. Hay algunas fuentes que aseguran que primero exigió verlo todo. Lo leyó, lo revisó y después, caso cerrado. Hay una teoría también que sugiere que las investigaciones de Greenberg despertaban la inquietud de cualquier científico. Y no solamente en ese tono, en el tono espiritual, que ya sabemos cómo le gusta la espiritualidad a la gente importante. Él hablaba de telepatía, de percepción extrasensorial, pero sobre todo el desarrollo de su teoría sintérgica era de máximo interés, no solamente para algún científico cualquiera del país vecino, sino para muchos científicos y tal vez de otros países. Todo esto había atraído el interés de agencias como la CIA, como el FBI. Hay una hipótesis que dice que entre estos documentos desclasificados, que por cierto fue la CIA quien ordenó que se desclasificara el expediente en 2017, y ahí aparece un artículo de Greenberg, que es realmente un artículo muy importante, que es lo que hace que se despierte el interés sobre de su trabajo. Y esto mismo, a su vez, propicia el encubrimiento del gobierno mexicano a cargo del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Hay quienes dicen que lejos de que la CIA o el FBI hayan participado en su desaparición, simplemente el gobierno mexicano quiso silenciar a Greenberg debido a sus conexiones con figuras en el ámbito espiritual como Panchita. No les interesaba saber nada ni de brujería, ni chamanismo, ni de espiritualidad. Y por otra parte, la relación con la diplomacia, con gente influyente. Greenberg conocía muy bien a Margarita, la hermana del expresidente ya finado José López Portillo. De manera que había muchísimos elementos y muchísimas razones para que Jacobo Greenberg no procediera. O incluso, ¿por qué no?,
lo quiero conmigo, que también esa fue una hipótesis que se desarrolló durante mucho tiempo, el hecho de que tal vez Estados Unidos lo quería, y se dice que Greenberg no se quería ir y no le interesaba trabajar en lo absoluto con Estados Unidos. Él llevaba otro tipo de prácticas y no tenía interés en compartir su conocimiento con el extranjero y mucho menos otorgárselo. Así que, tal vez por la mala, si es que esta teoría aplica. Su familia, incluido su hermano, el actor Ari Telch, su hija Stusha, no recibieron respuestas, y eso es lo más doloroso. Para cualquier familia que pierde un integrante, no hay ni una sola noticia, no hay ni una sola respuesta, no hay nada de los avances en la investigación, nada por parte de las autoridades. Jacobo Greenberg fue un neurofisiólogo psicólogo mexicano que había destacado por sus investigaciones pioneras en combinar la ciencia con el estudio de fenómenos no convencionales. Estamos hablando de telepatía, de la conciencia en una fluctuación con el chamanismo, con la espiritualidad. Para Jacobo Greenberg hubo resultados impresionantes, resultados que lo llevaron a consumar la teoría sintérgica. Somos un ser humano y en nosotros cabe la ciencia, la tecnología, la armonía, la espiritualidad. En nuestro cerebro solo cabe todo. Y para este científico era indispensable y crucial tener respuestas y practicar la teoría sintérgica. ¿Y qué era la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg? Bueno, empecemos porque el término sintergia es un neologismo que combina síntesis y energía. Esto refleja la idea de una interacción coherente, de una interacción dinámica entre elementos para generar una realidad. Según Greenberg, generamos una realidad. Nuestro cerebro es capaz de todo. Greenberg propone que el espacio no es vacío, sino que está compuesto por una matriz hipercompleja de información llamada látice. Este término fabuloso es extraído de la cristalografía y la física cuántica. Es algo así como una red biológica, un espacio no hueco. Él lo dice, no es un espacio vacío. Contiene toda la totalidad de la información del universo en cada uno de sus puntos con absoluta coherencia y también con absoluta simetría. Cada punto de esta látice, dice Jacobo Greenberg, está interconectado con todo, lo que implica que todo el universo está unificado. Greenberg argumenta que lo que llamamos realidad también es un producto de nuestra actividad cerebral. No es que tenga nada que ver una entidad independiente, absolutamente no, porque es ciencia. Él simplemente dice que los seres humanos no solamente estamos percibiendo, sino que participamos activamente en la creación de la realidad. Los resultados tras varios ensayos de investigación profunda de la conciencia humana llevaron a Greenberg a crear eso, la teoría sintérgica, proponiendo que la realidad es una construcción de la propia conciencia y que está interactuando completamente en un campo informacional. Nosotros proveemos nuestra información. Haz de cuenta que tienes a tu Google interno que lo estás enriqueciendo y que le estás dando realidades. Así es como se ve, como se entiende. Evidentemente para sus no seguidores, digamos, para la gente escéptica que se oponía a sus investigaciones, Jacobo estaba desafiando los paradigmas científicos, su irreverencia principalmente. Han pasado más de 3 décadas de un trabajo que quedó en pausa. Y aún la ciencia en México, la que apoyó, la que quiso conocer, la que desafiaba paradigmas, los jóvenes que querían saber acerca de la combinación de lo
no convencional o espiritual en combinación con la ciencia, tenían ganas, tenían avidez de empaparse de neurociencia, de física cuántica mezclada con eso, con las dotaciones cerebrales. Y continúan muchos jóvenes lamentando la desaparición del científico, sobre todo porque pues el científico era pionero de un proyecto ambicioso. Era alguien que estaba ya ejecutando experimentos y acciones para poder dar pruebas, para demostrar la telepatía y la transferencia de información entre personas separadas. Y hay una ejecución al respecto. Él hizo una práctica en donde obviamente combinaba la interacción de unas personas, estaban interactuando constantemente. Más adelante, como parte de la práctica, era que estas dos personas iban a tomar una muy larga distancia. Geológicamente hablando, él estaría en India y la otra persona estaría en México. Y de esa manera demostraría la telepatía o la transferencia de información. Esto tendría su nombre. Se llama transferencia de potenciales evocados o también correlación EEG a distancia. Un experimento que salió triunfante, teniendo a dos personas a larga distancia, sometiéndolos a una especie de ejecución telepática, y él queda satisfecho porque los resultados son realmente lo que se esperaba. Ahí este científico es objeto de escepticismo, de críticas, y ahí es donde rayan en decirle que desafía a la comunidad científica, pero estamos hablando de una parte, nada más. Desafortunadamente de una parte importante de la comunidad científica que no lo apoyaría. Por fortuna el tiempo ha sido aliado de este científico, porque muchos de los jóvenes que fueron sus estudiantes en aquella época, que hoy envejecieron, pueden hablar del tema. Y hoy muchos jóvenes han adquirido libros, han buscado los videos de Jacobo Greenberg para ilustrarse, para involucrarse en la neurociencia y sobre todo para conocer de la teoría sintérgica. Tristemente, el laboratorio de Greenberg en la UNAM fue desmantelado gradualmente. Es muy triste la información y es muy triste que una de sus seguidoras, estudiante, compañera, de nombre Ruth Cerezo, que fue ex colaboradora de Greenberg, haya tenido que comentar que ni la UNAM quiso respetar, no preservó la documentación de Greenberg y permitió que todos se lo llevaran. Era trabajo de la UNAM conservar lo más que se pudiera. Tal vez porque estaban solos contra el mundo, contra la omnipotencia y una presidencia y un gobierno absoluto o absolutorio, digámosle así. La propia Ruth Cerezo dice que ella fue testigo de cómo los estudiantes se fueron yendo, jóvenes que ya estaban empapados de conocimiento, con ideas de seguir avanzando en las perspectivas sólidas de una investigación en proceso, de un proyecto en desarrollo, que no era cualquier cosa. Ya tenían proyectos relativos, pero la incertidumbre, el miedo y la falta de apoyo de las instituciones, y en este caso mencionar a la UNAM, pues no recibieron absolutamente nada y el laboratorio de Greenberg fue desmantelado. Él ya se había enfrentado a bastantes críticas, sin embargo, pues se aumentó y los científicos aprovecharon la desaparición de Greenberg para descartar todo lo que él había avanzado, para desacreditar que el chamanismo y los fenómenos paranormales para ellos eran algo poco ortodoxo y que no tenía sentido. Para Ruth no. Para Ruth Cerezo fue distinto. Ella consideraba que era un trabajo excelente y que los jóvenes estudiantes de esta ciencia estaban recibiendo un legado, algo que podrían ejercer durante mucho tiempo de la mano de su maestro. Pero justo eso fue lo que hicieron, les arrebataron a su maestro, el maestro desapareció.
aprovecharon estos científicos en desacreditar el trabajo del científico, argumentando que estaban basados en una metodología poco convencional y con documentación totalmente limitada, sobre todo refiriéndose al experimento, a la práctica que hizo Jacobo Greenberg en la India con México. Pero a pesar de su interrupción, hoy los jóvenes están más interesados que nunca. Hoy se sabe que la editorial que siempre lo apoyó, que fue Penguin Random House en 2024, pues liberó algunos libros, sacó a la venta, y eso ayuda a que los jóvenes empiecen más o menos a tomar una investigación propia, a investigar sobre la conexión entre lo paranormal y lo científico, pero principalmente a entender la teoría sintérgica y a dejar todo a un lado, todo lo que es las conjeturas, teorías conspirativas y demás, a un lado. Y para ello, pues afortunadamente, ahí sí participó la hija de Jacobo Greenberg, trató un poco de ayudar, aunque ella ya había dicho que no quería saber nada de las imprentas ni de cuestiones científicas. Stusha Greenberg, hija del científico, sí toma la palabra de la editorial, tal vez por agradecimiento, y le permite a Penguin Random House que reeditara 15 libros para contrarrestarse un poco las narrativas sensacionalistas de las que había sido víctima su papá por desinformación, pues desinformación que era de pseudoinvestigadores y demás. Pero además eso ayudó a los jóvenes a tener un poquito el conocimiento, eso agregado un poco también a que los jóvenes están inquietos por conocer acerca de la teoría sintérgica. En 2017, a pesar de que su familia no se quiso manifestar, el actor Ari Telch sí hizo 2 que 3 comentarios. Se entiende que la familia de Jacobo Greenberg haya estado en un duelo absoluto sin respuesta, y a eso se refiere el actor cuando en 2017 alguien le pregunta qué pasó, qué piensa de su hermano, y él dice: hemos dejado de buscar respuestas. Esto es por la dificultad de procesar una desaparición en la que no puedes ni siquiera vivir un duelo. Sin embargo, expresa unas palabras bellas acerca de su hermano, Ari Telch, y dice: espero que mi hermano Jacobo Greenberg esté en algún lado. Y sí, hay quienes se han metido incluso a preguntar a la inteligencia artificial dónde está el paradero del científico, y el resultado también es extraordinario. Hay quienes aseguran que sí está por ahí en alguna dimensión tal vez. Bueno, eso no corresponde a él, eso corresponde al fandom. Al final de cuentas, fue muy triste saber que sus hermanos, su hija, iban a festejar el cumpleaños de Jacobo Greenberg el 12 de diciembre. Y lo hicieron. Le hicieron una reunión, una especie como de fiesta entre toda la familia. Ellos mantenían la esperanza de que entrara por la puerta, de que cruzara por ahí. Incluso porque decían que a veces Jacobo se iba, salía de viaje y de pronto reaparecía así nada más. Para ellos podría no ser la excepción. Le hacen su fiesta de cumpleaños número 48, el 12 de diciembre de 1994, y él ya no llega. Ya no cruza por esa puerta. Y lo único que les deja a sus hermanos es la zozobra y la angustia de que sí sucedió la tragedia, de que su hermano Jacobo ya no llegaría por ahí, habría desaparecido. Pero además vendría lo peor: no volverían a verlo y no llegarían nunca las respuestas. Una misteriosa desaparición que también involucra de alguna manera a su tercera esposa, a Teresa Mendoza, una mujer que ante los ojos de su familia y de sus amigos era una mujer tóxica, agresiva, problemática,
Incluso dicen que Jacobo Greenberg le llegó a tener miedo y que tenía tan feo el temperamento Teresa, tan explosiva ella, llena de ira, que llegó él a modificar su vehículo para dormir fuera de casa y que además le llegó a comentar a su hermano Jerry que si algo le pasaba, por favor, que contara con él. Si algo me pasa, cuento contigo. Y a esto agregamos más cosas acerca de esta mujer, de la tercera esposa de Jacobo Greenberg, Teresa Mendoza. Esta mujer estaba llena de misterios, de nocivos misterios. En primera, porque no reportó a tiempo la desaparición de Jacobo Greenberg. Se tardó mucho en reportarlo. Además, se llevó algunos objetos que le pertenecían a él. Cobró cheques también para llevárselos. Bueno, evidentemente si se iba a ir, iba a tratar de llevarse lo más posible. Se lleva objetos personales de Jacobo Greenberg, cobra cheques y desaparece. Alguien dijo por ahí en algún momento que fue vista en Morelos acompañada de una mujer rubia y que incluso iban custodiadas por ahí con alguna escolta de tipo militar, pero no se pudo comprobar absolutamente nada. Se buscaban pistas acerca de su involucramiento en la desaparición de su esposo Jacobo, pero no encontraron nada. En mayo de 1995, Teresa Mendoza habría contactado a su mamá desde Baja California. Fuentes aseguran que cuando fueron a visitar a la mamá, ella dijo que no sabía nada, que no había tenido contacto con su hija desde 1982, lo que hizo que crecieran aún más las especulaciones, las conjeturas, todo apuntando a Teresa Mendoza. Era posiblemente la responsable, era posiblemente la que había hecho que Greenberg desapareciera. Pero lo extraño es que Teresa Mendoza también desapareció. No dejó rastro. Hubo demasiados datos muy intrigantes acerca de esta mujer, de Teresa Mendoza. Y ya en las aportaciones que hiciera al expediente el comandante Clemente Padilla, se percata que Teresa Mendoza, sí, la tercera esposa de Jacobo Greenberg, no tenía absolutamente nada en sus antecedentes. No existía. Podría ser una identidad falsa. Carecía de registros oficiales. No había información académica. Había un pseudotítulo profesional de esos que se hacen en la calle, clandestino, sin validez, absolutamente nada. No había información de Teresa Mendoza. Hubo un testigo que comentó que los había visto juntos, que por ahí de que en algún lado en Boldeck, Colorado, los habrían visto caminar y que de hecho iban escoltados por un grupo de agentes, una especie como de operativo secreto. Por supuesto que no hubo forma de corroborarlo. Algunas teorías apuntan a un crimen pasional, otras de manera intrigosa dicen que en realidad Teresa Mendoza era una agente contratada por la CIA y que estaba asignada a vigilar al científico. Hay especulaciones que dicen que simplemente Teresa era una víctima X y que por eso desapareció y que a lo mejor anduvo hablando y cosas de la gente. No hay registros de su vida posterior de Teresa Mendoza desde su desaparición. Es inminente su desaparición. No hay registros de sus actividades fehacientes, ni lo de Morelos, ni de lo de la mamá, de ningún lado. No hay pruebas de dónde estuvo Teresa después de que abandonó la residencia donde vivía con Jacobo Greenberg. No hubo nada. Lo único que sabemos es que la desaparición del mexicano Jacobo Greenberg, creador de la teoría sintérgica, pudo ser de gran aportación a la ciencia, no solamente a la ciencia mexicana, sino a la ciencia universal,
sobre todo este llamado a los jóvenes a conocer acerca de la neurociencia. Todo su trabajo quedó en pausa, una pausa de más de 30 años, pero está en pausa y habrá tal vez alguien ahí con el dedo en la llaga, con la iniciativa de buscar encontrar el camino que llevaba a cabo Jacobo Grinberg y darle a conocer al mundo lo que es la teoría sintérgica con sus prácticas, con lo relativo. O bien, que se sepa qué pasó con el científico Jacobo Grinberg de una vez por todas para poderlo poner en el lugar que se merece, en el sitio de un gran científico mexicano, que de por sí ya lo es. Hay un documental, El secreto del Dr. Grinberg, que ha ayudado para que se reavive esa inquietud por parte de los jóvenes, de los que hoy son hijos de los científicos que se quedaron sin maestro hace más de 30 años y que hoy a lo mejor por inducción podrían estar interesados en saber. Algunos de ellos sí lo están, algunos de ellos gracias a los libros, a los videos que se filtran en las redes, podrían estar ávidos de conocer el proceso de la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, el trabajo, el legado del científico mexicano Jacobo Grinberg. Y ahora, pues sí, también hay que mencionar que dentro de ese documental y dentro de la asistencia en las redes y en entrevistas por parte del expresidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León, pues también se ha reavivado el odio, el enojo hacia un mandatario por el hecho no de haber fraguado la desaparición sí o no, si haya tenido o no algo que ver con eso, pero sí porque le dio carpetazo al caso del científico mexicano Jacobo Grinberg. Nada más. Y bueno, pues yo te invito a que comentes, a que suscribas y a que me des like. Soy Cristina Vargas y soy Radio Host.